Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo. Hoy con un invitado muy especial, el señor Lalo Castañeda. A ver, Lalo, saluda. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy bien, Lalo. Pues Lalo es estudiante de RI en el campus Ciudad de México y es un alumno de los buenos porque es estudioso y es comprometido socialmente. Entonces es la mejor combinación para ser un buen estudiante. Y bueno, y hoy nos organizamos para compartirles una noticia que hace una semana que no les compartimos noticia, y es una noticia que ya no es tan noticia, pero que sigue siendo noticia por su relevancia, que es el caso del Líbano. ¿Sí? Entonces Lalo y yo les vamos a explicar un poco qué está ocurriendo, qué ha ocurrido en Líbano, y esperamos que les interese, que dejen comentarios, que lo compartan y que lo disfruten y sobre todo que aprendan un poco e investiguen mucho más. Bueno, pues la noticia, saben ustedes que es ya hace unas cuantas semanas. Hace unas cuantas semanas ocurrió una explosión química en Beirut, capital del Líbano, justo en el puerto del Mediterráneo que tiene Trípoli, y la onda expansiva de la explosión química llegó a todos nuestros celulares. En ese momento todos compartimos, todos viralizamos la explosión, y en el momento en el que ya le habíamos sacado todo el jugo a ese drama, todos nosotros y nosotras nos olvidamos del Líbano. Y en ese momento dijimos, Lalo y yo, hay que aprovechar que se está hablando del Líbano para explicar un poco qué está pasando en Líbano. Porque no solo se trata de una explosión química, sino que también hay una explosión social y política. Esa es nuestra noticia. Muy bien, pues como verán, vamos a hacer una pequeña introducción muy breve. Prometemos que sí va a ser breve esta vez, que es qué es Líbano, cómo es Líbano, qué está ocurriendo y qué puede ocurrir. ¿Vale? ¿Qué es Líbano? Líbano es un estado que está en Medio Oriente, ¿de acuerdo? Tiene la costa del mar Mediterráneo y tiene frontera con dos países, Siria e Israel. Después veremos qué significa estar entre Siria e Israel. Muy bien, esa es su bandera, es muy bonita porque tiene un árbol y una muy buena combinación de colores. Sabrán ustedes que en México tenemos mucha inmigración libanesa y mucha herencia de familias libanesas, y es un pueblo que es muy interesante desde varios aspectos, sobre todo en su componente religioso y étnico, su componente del sistema político y su posición geopolítica en el mapa. Esos tres puntos. Fíjense ustedes en este mapa. Miren qué bonito, cuántos colores tiene Líbano. Uno diría, bueno, pues a mí me encanta ser este país porque tengo un mapa muy coloreado. Pero esto no es fácil de gestionar, porque esto significa que dentro del Líbano coexisten y conviven varias religiones. Básicamente tenemos dos religiones, la religión del Islam y la religión cristiana. ¿De acuerdo? Fíjense, en algunos colores, ahora no podemos profundizar mucho, pero en algunos colores, por ejemplo, en lila, tenemos a la población que es musulmana chií, ¿vale? De la tendencia chií. Y en color verde tenemos la población que es musulmana suní. Los musulmanes de estos dos ramas del Islam, la chií y la suní, son aproximadamente el 50%, 54% aproximadamente de la población en Líbano. Posteriormente, en la otra mitad de la población de Líbano tenemos a los cristianos, ¿de acuerdo? Y dentro de los cristianos tenemos muchas ramas también. Ven que esto es muy complejo, ¿no? Tenemos a los cristianos maronitas, a los cristianos ortodoxos, a los cristianos católicos melquitas, a los armenios, que es un pueblo que tiene mucha historia en esa región, a los cristianos protestantes, y después hay otro sector que es una religión muy curiosa, muy extraña entre las dos, entre la judeocristiana y la musulmana, que son los drusos. Los cristianos suman 50% aproximadamente, los musulmanes suman un 50% aproximadamente. Muy bien, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacen ustedes para hacer que convivan etnias, nacionalidades? La nacionalidad de todos es la libanesa, pero con raíces nacionales, históricas y sobre todo religiosas diferentes. ¿Cómo hacen para que conviva tanta diversidad, pluralidad religiosa en un mismo estado? Bueno, pues ahorita nos va a explicar Lalo cómo se inventaron, bueno,
lo que provocó esta división, esta diferencia y cómo lo solucionaron. Te toca, Lalo. ¿Qué nos cuentas? Sí, bueno, pues como usted comenta, profe, esta situación es muy complicada, esta convivencia en el territorio de distintas religiones llevó al Líbano a una guerra civil que fue de 1975 a 1990. Esto porque principalmente el poder se concentraba en los cristianos y los musulmanes pues sentían que sin duda existía una subrepresentación en el poder. Y bueno, después influyeron otros factores como Israel y Siria en esta guerra civil. Sin embargo, conservando esta idea de la convivencia de religiones, después de 1990 que termina esta guerra civil, se constituye un sistema político nuevo en el Líbano. Es un sistema político confesional. Esto quiere decir que buscan repartir el poder proporcionalmente entre las distintas religiones que reconoce el Estado. Aquí cabe mencionar pues que, como ya mencionaba el profe, las dos religiones más importantes es el Islam y el cristianismo. De esta manera, constitucionalmente, el poder se divide. Entonces, el presidente del Líbano tiene que estar ocupado por una persona de los cristianos maronitas, independientemente del partido proveniente. Después, el presidente del Parlamento tiene que estar ocupado por una persona de la religión musulmana, de la corriente chiita. Y el primer ministro, a su vez, tiene que estar representado, ocupado este cargo por una persona de la religión musulmana de la corriente sunita. Al mismo tiempo, los escaños del Parlamento, que son 128 me parece, están divididos 50-50 entre cristianos y musulmanes, independientemente de la corriente, independientemente del partido político que provenga. Muy bien, Lalo. Pues no, yo cuando estaba preparando este video con Lalo me parecía súper interesante este sistema, ¿no? Claro, muchas veces decimos, ¿cómo solucionamos un conflicto como el de la ex Yugoslavia, ¿no? O cómo convivir en Yugoslavia. ¿Cómo ocurrió en el Imperio Austrohúngaro con tantas nacionalidades y religiones? ¿Qué hacer con Israel y Palestina, ¿no? Y aquí encontraron un caso que yo no sé si será muy común en otros estados, habría que hacer la investigación, de que sea el Estado confesional y que tenga una representación fija por cada una de las tendencias. Me recuerda algo parecido a la representación directa que pueden tener los pueblos indígenas en algunas constituciones de América Latina, ¿no? Pero bueno, es un tema para los que les interese el derecho y sobre todo el derecho constitucional, es un caso curioso, ¿verdad? Bueno, yo quiero aportar lo siguiente. Ya tenemos un poco el contexto de la guerra civil, el contexto del sistema político y el contexto de la posición geopolítica del Líbano, pues aquí tienen un mapa que lo utilizaba ya cuando hablé del acuerdo de Emiratos Árabes con Israel. En color verde tienen los países que están dentro del grupo liderado por Irán, ¿sí? Que son los países de mayoría chií, como es el caso de Irán, en Irak en la actualidad, y Siria, el dictador Bashar al-Assad. Y después tenemos en color rojo aquellos países que están alineados con Estados Unidos, es decir, los que están con Irán y con Siria y los que están con Estados Unidos, que incluye Israel, aunque sean judíos, aunque sean de mayoría judíos, y las monarquías del Golfo y de la península arábiga, que son monarquías suníes, ¿sí? Entonces, fíjense que esto de chiíes y suníes va a salir en muchos videos y noticias. Es muy interesante, muy importante para entender la geopolítica de la región. Bueno, pues si se pueden fijar en el mapa del Líbano, el Líbano colorean un poco de color naranja, porque sabemos que hay 27% de suníes, y en color verde 27% de chiíes. Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque geopolíticamente el Líbano ha estado entre estos dos mundos, entre el mundo de Israel, alineado con Estados Unidos, y el bloque de Siria, alineado con Irán. Y esto ha provocado participación en esa guerra civil que destrozó al país por completo, y ha provocado cosas muy interesantes, como por ejemplo, cuando era el conflicto de Israel con Palestina, los palestinos se exiliaban y se refugiaban en Líbano. Y ahora hace unos años, con la guerra de Siria, los sirios huyeron, se exiliaron y se refugiaron en campos de refugiados en Líbano. Entonces, Líbano hay que reconocerles
que han tenido una gestión compleja de tanta pluralidad, pero con un sistema bastante interesante, ¿no? Después de una guerra fratricida, y al mismo tiempo han tenido que gestionar ser un país muy generoso, porque han recibido a muchísimos refugiados de los dos países de su frontera, Palestina, ¿sí?, y Siria. Entonces es un tema interesante, ¿no? Siempre ha estado en el ojo de los sirios y de los iraníes y en el ojo de los israelíes, con constantes amenazas y enfrentamientos de Israel contra Líbano. Concretamente, ¿contra quién del Líbano? Son este grupo, Hezbollah. Les presento muy rápidamente y seguro que aparecerá más veces. Es un movimiento político-militar armado, ¿sí?, que combina las dos ramas, la política y la militar, y es de representación religiosa chií o chiita. Las dos son correctas, chií o chiita, ¿de acuerdo? Son chiíes y están alineados ¿con quién? Con el dictador Bashar al-Assad en Siria y con Irán, ¿de acuerdo? Con la revolución islámica de Irán. Bueno, pues este grupo ha generado muchísima tensión dentro del Líbano y fuera del Líbano. Dentro del Líbano porque, interesante, es tan fuerte este movimiento que han llegado a construir un estado paralelo al estado libanés. Esto es muy importante. Con toda la crisis que nos va a explicar ahora Lalo, Hezbollah ha sido capaz de llevar alimentos, agua, escuelas, infraestructura a barrios enteros de Trípoli y de otras ciudades y lugares de Líbano, lo cual les da mucho poder político y social, mucha presencia política y social. Y al mismo tiempo, Hezbollah ha provocado mucha tensión con los vecinos. ¿Por qué? Porque ellos han cometido atentados, ataques contra Israel, porque Hezbollah está en contra de Israel, e Israel ha atacado al Líbano para atacar a Hezbollah. ¿Se entiende un poco la geopolítica y la posición? Bueno, pues esto sería un poco un contexto general. Lalo, no sé si se me olvidó algo o nos vamos con el siguiente punto, que sería, más allá de la explosión, ya estaba ocurriendo una explosión en Líbano, ¿verdad? Sí, justamente, como bien menciona, pues esto viene desde mucho antes de la explosión. El Líbano atraviesa ya desde el año pasado, podríamos decir prácticamente desde 2018, una fuerte crisis económica. Está considerada como la mayor crisis económica desde la guerra civil. Entonces, en octubre del año pasado, de 2019, una respuesta del gobierno del primer ministro Saad al-Hariri a esta crisis económica es una serie de impuestos nuevos. Entre estos impuestos destaca un impuesto que se conoció como el impuesto al WhatsApp. Realmente, este era un impuesto de alrededor de 7 centavos de dólar diarios para llamadas realizadas desde aplicaciones móviles como Facebook o WhatsApp. A raíz de estos nuevos impuestos, la población del Líbano se organiza y sale a las calles a protestar en contra de pues sí, estos nuevos gravámenes, ¿no? Las protestas se intensifican y terminan con un enfrentamiento violento entre las fuerzas de seguridad del Estado y los protestantes. Esto pues lleva a que el gobierno eche para atrás esta propuesta de nuevos impuestos. Sin embargo, las protestas no cesan. Las protestas en realidad siguen y se transforman de ser unas protestas, a impuestos, a ser ya un descontento generalizado contra la clase política, contra la corrupción que se tiene en el Líbano y bueno, los políticos tradicionales que tienen en el poder del Líbano desde prácticamente el fin de la guerra civil. Estas protestas son tan intensas que al cabo de 2 semanas el primer ministro Saad al-Hariri renuncia, dimite, comenta que bueno, la situación realmente es muy complicada y él no tiene, su gobierno no tiene la capacidad para manejarlo. Entonces entra en su lugar un nuevo primer ministro para, bueno, digamos, controlar la situación. Él entra en enero ya de este año de 2020. Y bueno, esto es importante porque realmente las protestas marcaron un momento importante en el Líbano, ya que en un inicio las diferencias religiosas que están tan marcadas dentro de la vida social y política libanesa se disiparon
y eran protestas de la población en general contra toda la clase política, sin distinción de partidos, de religiones. Era un descontento ya que rebasaba pues estas fronteras religiosas e ideológicas. Sin embargo, lo que acaba sucediendo ya más en la actualidad, ya para junio, julio de este año, es que Hezbollah, como un actor tan importante que ya nos comentaba el profe, empieza a tomar una postura muy dura en contra de las protestas, sale a la calle con, digamos, su brazo armado, por así decirlo, a reprimir estas protestas, y esto ya empieza a marcar ahora sí una división religiosa. Ya se registran enfrentamientos entre grupos de jóvenes de distintas religiones, y bueno, esta esencia se ha perdido un poco. Sin embargo, es preciso mencionar que bueno, estas protestas no han parado desde octubre del año pasado y tienen, digamos, consignas muy precisas, que es renovar ya la clase política, acabar con este sistema de corrupción, de privilegio, con este sistema que no ha sabido manejar la crisis económica y que ya no responde a una realidad libanesa actual, digamos. Y bueno, comentar también, profe, pues que estas situaciones se han visto muy fuertes, muy agravadas por el tema del COVID, del coronavirus, Claro. ya que pues en plena crisis, en la crisis más fuerte desde la guerra civil del Líbano, tienen que parar actividades económicas. Forzosamente, pues por una pandemia que no estaba prevista por nadie, pero ataca a el Líbano en una situación muy delicada. Entonces, pues, me parece que alrededor de 200,000 personas en el Líbano ya perdieron su empleo y bueno, esto acompañado de situaciones de corte de luz diarios, cortes de agua potable y de agua corriente diarios, situaciones muy precarias en servicios del Estado como el servicio de salud, que ahora se ve pues rebasado también con la crisis del COVID y bueno, sistema educativo, alimentario, etcétera. Que bueno, no sé también si usted quiere comentar, esta crisis se ve todavía más agravada por la explosión que sucede el 4 de agosto. Pues sí, Lalo, es lo que tú dices, ¿no? Si a la crisis política y social y económica se le suma la crisis del COVID y además el 4 de agosto ocurre esta explosión química, agrava mucho más la situación, ¿no? De esta explosión nosotros no vamos a decir mucho más que lo hemos podido seguir por video, hemos visto las imágenes impresionantes, la destrucción, el caos y el dolor que ha provocado en el pueblo libanés y bueno, por supuesto se han pedido responsabilidades políticas porque se estaba acumulando estos químicos. No sé si te acuerdas tú del compuesto exactamente, Lalo. Bueno, ustedes lo sabrán seguro. Muy inflamable, muy explosivo, llevaba ahí un montón de tiempo acumulado. La mala gestión portuaria junto con las autoridades civiles, funcionarios públicos y demás, bueno, son los culpables de esto, ¿no? Ya las cifras están alrededor de 170 fallecidos, ¿no? Por esta explosión, muchísimas infraestructuras y propiedades dañadas. Hoy estaba leyendo un artículo del País que habla del trauma que ha generado en los niños, ¿no? En los más pequeños de Líbano. Bueno, una situación de guerra, ¿no? Y si ven las imágenes, ven que parece una explosión de guerra, ¿no? Bueno, pues entonces esto es ya como la gota ya que colma el vaso, ¿no? Y a Líbano no se nos ocurre ninguna crisis más que se le pueda añadir, ¿no? Frente a esta explosión, la respuesta del gobierno, del primer ministro, que no tengo el nombre a la mano, pero no sé si lo tengas tú ahí, Lalo. Sí, es Hassan Diab. Hassan Diab, muy bien. Unos días después de la explosión anunció, bueno, yo me acuerdo que estaba yo pendiente de Líbano para ver cómo iba a responder la clase política tan criticada en la calle. Algunos parlamentarios empezaron a dimitir, algunos parlamentarios, pero el gobierno se mantenía en el poder porque tenían que reprimir las protestas y mantener el control, pero a los pocos días, Lalo, ¿qué ocurrió? Y pues ya a los pocos días Hassan Diab sale como a dar un informe, a dar la cara
y comenta que, bueno, que ya no hay más que hacer por su gobierno y comenta que pues van a dimitir en bloque. Es importante esto, no solo porque en menos de un año ya dimitieron dos primeros ministros en el Líbano, sino que Hassan Diab entra en enero como un gobierno reformista, por lo menos en el papel, que busca, pues de nuevo, por lo menos en el papel busca cambiar esta situación, busca proponer nuevas políticas económicas que puedan sacar al Líbano de esta situación. Sin embargo, él comenta que la clase política ya establecida no le ha permitido a su gobierno trabajar y completar estas reformas. Entonces, él menciona que bueno, realmente la consecuencia de esta corrupción endémica en el gobierno libanés finalmente fue esta explosión y pues que él, en un discurso un poco ya derrotado, pues su gobierno no tiene más que hacer, no tiene poder ahí, entonces dejan el poder y queda un gobierno interino, digamos, en el Líbano, hasta que se puedan realizar nuevas elecciones al cargo. Muy bien, Lalo, pues esa es la actualidad, ¿no? Y lo último que ha ocurrido en los últimos días, después de la dimisión, pues bueno, nosotros estamos investigando y hemos visto que Josep Borrell, que es el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que es catalán pero antiindependentista, ¿sí? Josep Borrell, dirigió una reunión el viernes pasado donde se iba a hablar del tema de Líbano, pero sobre todo se habló del tema de Bielorrusia, que está generando muchísima tensión, ¿no?, en Europa. Y bueno, la Unión Europea lo que ha llamado es bueno, ha dicho básicamente que hay que seguir cooperando con el Líbano y apoyarles en esta situación, ¿no?, de desastre, sobre todo por el tema de la explosión, no tanto por el problema político de las protestas, sino por el tema de la explosión. La ONU ha dicho un poco lo mismo, que hay que buscar la cooperación internacional. Por ahí Lalo encontró que Macron, que históricamente Francia ha tenido mucho poder en la región porque era su antigua colonia, toda esta región de Siria y de Líbano, Macron dijo que Siria, el dictador Bashar al-Assad, no aprovechara la crisis para meter mano en Líbano. Y bueno, esa es un poco la situación actual, ¿no?, de cómo está la situación. Nosotros queremos seguir pendientes del Líbano, más allá de la explosión y de la onda expansiva, porque es un país muy importante en la región, para la estabilidad de la región, y es un país que ha hecho mucho por la región, como explicábamos con el tema de los refugiados, y que sería muy bueno conseguir la convivencia y la pluralidad entre todas las religiones, ¿no?, en el país. Por ahí hay una noticia más, pero yo creo que ya sería un poco complicado el asunto, ¿sí?, que sería el fallo del Tribunal Especial para Líbano, que ha investigado el asesinato del primer ministro, el primero que hubo de primer ministro después de la Guerra Civil, que es el papá de Saad Hariri, que se llamaba Rafik Hariri, que fue asesinado por un miembro de Hezbollah. Pero esto es una noticia que no está directamente con la noticia sobre la crisis política y la crisis de la explosión, pero bueno, por ahí la podemos tocar otro día. Lalo, ¿cómo ves? ¿Nos faltó algo importante? No, profe, pues nada más mencionar, como usted comenta, que esto es un conflicto realmente mucho más amplio de lo que estamos recibiendo probablemente en los medios y bueno, claramente de lo que usted y yo podemos explorar aquí en este corto tiempo, pero invitarles pues a que se documenten. Hay mucha información muy relevante en BBC, en El País, en DW. Entonces, bueno, es un tema que viene desde años atrás y hay mucho material realmente para seguir informándonos y, bueno, ver también cómo podemos responder como parte de una comunidad internacional. Muy bien, Lalo. Pues te agradezco muchísimo. Si antes ya teníamos muchos suscriptores, ahora vamos a tener el doble, ¿no? Porque somos dos. Ojalá. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Lalo y compartan y sigan informándose, porfa, que es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. Saludos y adiós, Lalo. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós, adiós, adiós.